¿Has escuchado hablar de la terrible maldición de Tutankamón? La historia de la tumba de este faraón ha fascinado por muchos años. ¿Qué fue lo que pasó al abrir su tumba? ¿Quiénes se vieron envueltos en esta famosa maldición? ¿Realmente los antiguos dioses egipcios vigilan estos recintos faraónicos? Descubramos el extraño encanto que tiene sobre nosotros la antigua civilización egipcia. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Utilicemos nuestra imaginación para viajar al pasado y encontremos la magnética atracción que tiene la cultura egipcia, pues ¿quién no se ha impresionado de ver las magníficas pirámides que han sido objeto de innumerables debates? Para encontrar la forma en que fueron realizadas, la razón y su uso hace tantos años sin la maquinaria que ahora conocemos. Sabemos que los antiguos egipcios eran creyentes de la vida que surgía al dejar este mundo, y para muestra unas cuantas pirámides. Muestra de esto la momificación, que es la máxima práctica ritual de este culto y creencia. Así, la arqueología por muchos años ha sido testigo de los impresionantes hallazgos de esta cultura, que comenzaron de manera intensa a finales del siglo XIX y entrado el siglo XX. Entre los años 1907 y 1914, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conde de Carnarvon, y el arqueólogo Howard Carter comenzaron a hacer excavaciones en Egipto, primero en Tebas, Asuán y finalmente en el Valle de los Reyes, pues trabajos anteriores de Theodore Monro Davis habían descubierto algunos objetos en los que estaba inscrito el nombre de Tutankamón. Ante esto, Carter sabía que aún faltaba mucho por encontrar, pues Davis solo había rasgado la superficie de lo referente a este faraón. Sin embargo, pasaron muchos años antes de encontrar los hallazgos esperados. De hecho, en 1922, Lord Carnarvon informa a Carter que esa sería la última excavación que apoyaría en el Valle de los Reyes. Y en noviembre de ese año inició los trabajos de excavación en una zona muy cercana a la tumba de Ramsés VI, que estaba bajo los cimientos de las antiguas cabañas de obreros. 3 días más tarde encuentra el primer peldaño de una escalera que conducía a una puerta con el sello de la necrópolis real, el chacal Anubis y los 9 cautivos, el primer indicio prometedor en muchos años, una tumba real. Dato histofílico, se dice que los escalones en realidad fueron encontrados de manera fortuita por un niño llamado Hussein Abdel Rasul, de tan solo 10 años. Él era el aguador oficial de la expedición y fue que una mañana, removiendo la arena para acomodar las vasijas de agua, tropieza con el magnífico hallazgo de los escalones. Y entonces Carter, con lámpara en mano, ingresó al interior y ahí pudo observar un pasillo lleno de escombros, pero también se percató de que los sellos se encontraban intactos, lo cual le llenó de esperanzas, pues eso suponía que la tumba no había sido saqueada. Entusiasmado, informó cómo era debido a su mecenas Lord Carnarvon, que llegó el 23 de noviembre acompañado de su hija Evelyn. Una vez que pudieron acceder, se encontraron con diversos objetos con nombres de muchos faraones: Tutmosis, Amenhotep III, Akenatón, Esmenkare, y por un momento creyeron que este sería solo un escondite real. Y entonces el inspector del servicio de antigüedades del área abandonó el sitio, diciendo que allí nada había de interés. Pero tanto Carter y Carnarvon continuaron. 4 días más tarde encontraron una segunda puerta, también sellada. Carter hizo un agujero por donde se asomó para ver lo que la puerta les aguardaba. Muy sorprendido, solo pudo decir: "Veo cosas maravillosas". Esta era la antecámara, donde encontraron los objetos con los que había sido enterrado, todo un ajuar funerario faraónico. Las historias que hablan de este singular momento dicen que por todas partes brillaba el oro. Sin embargo, ahí no estaba el esperado y ansiado sarcófago. Pero Carter descubrió una puerta oculta que a los lados tenía 2 figuras de madera negras con láminas doradas que representaban el Ka del faraón, como montando guardia. Ahora ya no quedaba duda, era la tumba de Tutankamón, y el hallazgo era enorme, una tumba faraónica de miles de años descubierta intacta.
Dato histofílico: Tutankamón nació en el año de 1341 a.C. aproximadamente. Fue conocido como el faraón niño, pues ascendió al poder con tan solo 12 años. Se casó con su hermana, pero fallece a los 20 años. Se creía que había perecido por causa de la malaria, pero también se encontró que en la momia había un golpe mortal en la cabeza, y se cree que el principal sospechoso fue Ay, quien subió al trono después de su fallecimiento. Primero tuvieron que vaciar la antecámara, lo que llevó muchísimo tiempo por el trabajo minucioso, riguroso de registrar, catalogar y restaurar cada uno de los 5.397 objetos encontrados y después transportarlos al Cairo. La tumba se abrió públicamente el 17 de febrero de 1923, pero hoy se sabe que tanto Carter como Carnarvon y su hija entraron mucho antes, en la noche del 28 de noviembre de 1922. Hicieron un agujero muy cercano al suelo para acceder a la inmortalidad de su descubrimiento. Adentro aguardaba un sarcófago de oro macizo con 3 ataúdes encajados y en el interior los restos momificados del faraón Tutankamón. El descubrimiento impuso diversos retos, entre estos el simple hecho de sacar el sarcófago, para lo cual se tuvieron que utilizar un sistema de poleas, dado que el espacio era muy pequeño. Pero lo problemático realmente surgió al momento de intentar separar el segundo ataúd del tercero, donde se encontraba la momia. El ataúd estaba ennegrecido y quedó totalmente pegado el segundo féretro por la parte de abajo a causa de los ungüentos que habían sido utilizados en la momificación y que se habían solidificado con los años. Para intentar separarlo, el equipo de Carter dejó el ataúd al sol con la momia adentro durante horas para desunirlos. El vendaje supuso también un desafío, pues estaba pegado a la máscara de oro y se utilizaron cuchillos calientes para separarlos, causando un grave daño a los restos, porque además tuvieron que cortar la momia en varias partes. Estas prácticas y métodos utilizados por Carter hoy en día son imperdonables en la arqueología, pues el daño a los objetos del pasado sin duda tiene altos costos para reconstruir su historia, pero dando la justa dimensión al momento, podemos entender que la disciplina estaba en desarrollo hacia su profesionalización. Dentro de la tumba, además del féretro, había 2 pequeños ataúdes de madera que contenían pequeños cuerpos momificados que correspondían a 2 fetos de 5 y 7 meses, entre muchos objetos de valor histórico incalculable. Posteriormente a la tumba se le designó la denominación de KV62. A partir de ese momento, la tumba fue la sensación en el mundo de la arqueología. Este hallazgo se volvió muy popular y a consecuencia de ello empezaron a surgir problemas, pues la inversión que había hecho Lord Carnarvon durante cerca de 8 años fue de gran importancia, pero por otro lado, la ley decía que si la tumba estaba intacta, lo que contuviera pertenecería al gobierno egipcio. Por ello, comenzaron algunos desencuentros que se calmaron ante la diplomacia e influencia de Lord Carnarvon, que además había dado exclusividad de la información de los descubrimientos a la revista The Times. Las autoridades egipcias tomaron esto como una gran afrenta y la tumba constantemente estaba rodeada de periodistas que buscaban la exclusiva. Se suscitó una lucha política y mediática. Los reporteros asediaban la tumba. Uno de ellos, del periódico New York Times, relató que el primer día que entraron a la tumba hubo un incidente que comenzó con una serie de supersticiones. Se dice que en el campamento de la expedición, Howard Carter tenía un canario, pues gustaba de su canto como compañía. Era ya de noche, el grupo estaba cenando cuando escucharon sonidos inusuales. Cuando fueron al encuentro de estos, vieron que el canario de Carter estaba siendo devorado por una cobra, una serpiente muy similar al Ureus, la serpiente en el tocado que adorna a los faraones y que representa la vigilancia y protección. Esto fue tomado por los nativos como una advertencia del espíritu del faraón y el comienzo de una maldición que caía sobre los profanadores de la tumba de Tutankamón. Y así, la idea de una maldición se esparció, no sin ayuda. La escritora Mary Connelly aseguraba que había un antiguo manuscrito que rezaba: sobre los profanadores de una tumba intacta caerá el más terrible castigo.
Ella creía que la tumba tenía una especie de protección mágica que acabaría con la vida de los intrusos de la tumba del faraón. Quizás todas estas supersticiones no hubieran trascendido, pero justo cuando los problemas políticos por la tenencia de los objetos de la tumba se acrecentaban, Lord Carnarvon fallece de manera totalmente inesperada, con lo cual la maldición de Tutankamón se propagó, pues el deceso del aristócrata solo consiguió reafirmarla y las palabras de Connelly fueron tomadas como proféticas. Después de esto, la maldición ocupó a muchos periodistas y escritores, como el afamado Conan Doyle, creador del detective Sherlock Holmes, que apuntaba como la culpable del deceso de Lord Carnarvon a la momia de Tutankamón, pues Doyle tenía un amigo, Bertram Fletcher Robinson, que había fallecido prematuramente a los 36 años, tras dedicarse a estudiar la momia de una sacerdotisa conservada en el Museo Británico, y asociaba el acercamiento a las momias como parte de una maldición de los antiguos egipcios. Y así se le fueron sumando a la venganza de Tutankamón otros decesos, como el del egiptólogo Francis Benedin, que había tenido una caída justo después de haber ido a visitar la tumba. En 1923, el fallecimiento del hermano de Lord Carnarvon y Archibald Douglas Reid, encargado de radiografiar la momia, el arqueólogo Arthur Mace, que abrió la cámara funeraria junto con Carter, Richard Bethel, secretario de Carter, y el arqueólogo Alby Littog del Museo Metropolitano de Nueva York en 1934. Ante esto, un egiptólogo norteamericano realizó un estudio acerca de esta maldición en 1934 para intentar dar una razón científica y encontró que de las 26 personas que habían asistido a la apertura oficial de la tumba, solo 8 habían fallecido. Actualmente sabemos que existe una seria posibilidad de que si en algo tenía que ver la tumba con estos decesos, no se debía a una maldición, sino a la existencia del hongo Aspergillus, cuyas esporas pueden permanecer viables durante siglos o incluso milenios. La razón del deceso de Lord Carnarvon se dice que fue el afeitarse una picadura de mosquito que se infectó y le causó septicemia, pero se cree que podría haber sido una infección fúngica cuando el aristócrata inhaló esporas de Aspergillus en la tumba de Tutankamón, lo que le habría provocado una aspergilosis pulmonar de tipo invasivo. La tecnología y estudios actuales siguen obteniendo información de los restos de la momia. El memorable Tutankamón aún no termina de contarnos su historia. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.